La semana pasada estuvo en Minuto 1 Nacho Levi, que es dirigente que hace muchos años que conozco, que hace muchos años que lo convocamos, que vienen haciendo un trabajo realmente impresionante de base territorial, que conocen lo que se denomina el territorio, la calle, y él mismo me decía, yo recibí muchísimos comentarios, y él mismo me decía que había tenido mucho impacto lo que habíamos estado hablando a nivel de todo el país. Así que lo invité y nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo estás, Nacho? Gracias por venir. Gracias a vos, Gato, a ustedes siempre por ahí el aguante y el espacio. Qué momento difícil, ¿no? Que vos recién estábamos hablando, lo comentabas la semana pasada, estábamos hablando fuera del micrófono, pero vos decís que desde la pandemia no para de crecer, decías recién fuera del micrófono, prácticamente un estado paralelo ligado al narco y a todo eso que no se ve habitualmente, o que no se trata, o que se trata de ocultar, ¿no? Crece como creció en todos los países de la región cuando se retiró el Estado, en los lugares a los que jamás llegó el mercado. La realidad es que hasta hace algunos años hablábamos de este tema un poco en tercera persona. Era un problema de México, de Colombia, y en la coyuntura nacional de Rosario, con suerte, donde se abordaba, y siempre desde una retórica policíaca, criminalística, no desde el enfoque de la problemática social desbordando para ese lado. Y efectivamente en la pandemia dejó de ser un problema de los barrios populares de Rosario para emerger en lugares donde se acabaron las alternativas de supervivencia, tan simple como eso. Yo tengo familias de compañeras, de compañeros que representaron un dique moral de frente a la expansión de la venta ilegal de drogas en los barrios durante décadas. No es un problema ético, es un problema de supervivencia. A muchas familias se les rompió ese dique en la pandemia porque no había cómo sobrevivir. Y aún en ese contexto era muy difícil presentar eso en la agenda mainstream sin que la respuesta no fuera una respuesta netamente punitivista, sin que la respuesta no fuera entonces te mando un tanque de guerra chino. Y la verdad que no queremos más balas. Los muertos del narcotráfico en los barrios populares no son muertos de sobredosis, son muertos de bala. Claro. Y la guerra contra las drogas, la mal llamada guerra contra las drogas, no bajó ni el consumo ni las ventas en ningún país del mundo. Francia Márquez anda recorriendo cuánto panel se le invita para declararle la guerra a la guerra contra las drogas, y marcando 3 ejes que nosotros abrazamos como propio, que nos parece centrales para poder empezar a desandar un camino al menos de visibilidad de este problema, porque si lo seguimos pateando debajo de la alfombra va a llegar un momento que nos vamos a tropezar todos juntos cuando el Estado sea demasiado chiquito para abordar esa problemática. Francia habla de legalizar. Nosotros no llegamos nunca a la discusión de la legalización del cannabis desde el derecho al goce o desde una cuestión, llegamos a esa posición pidiendo que por favor paren los asesinatos y los crímenes en los barrios populares, en barrios donde viene alguien y le dice a un vecino que tiene una ventana abierta en la casa en la que por ahí vende productos de higiene que puede elaborar él mismo, a veces vende hasta los juguetes que los hijos no usan, y viene alguien y te dice: a partir de ahora me tenés que dar 50.000 pesos todos los viernes o 500.000 pesos y no te molestamos 3 meses. ¿Y yo de dónde saco 500.000 pesos para darte? Y bueno, y entonces muchos tienen que entrar para poder pagar. Obligados. Claro, porque no es que te aprieta uno que le ganó el territorio, como dicen ellos, a otra banda. Se lo ganó al Estado. Porque si vos no pagás, te balea al frente de tu casa. Y te balea al frente de tu casa, no tiene ninguna consecuencia, porque le ganó al Estado, o ni siquiera le ganó. Le ganó por walkover al Estado, porque no hay nadie del otro lado. Entonces, por un lado plantea la legalización para sacarle negocio a la policía. Por otro lado plantea la transferencia a salud de los recursos que se maldestinan a seguridad, que son en muchísimos de los casos quienes administran el territorio. No estoy haciendo una teoría conspiracionista respecto a quiénes son los jefes políticos de eso, estoy diciendo, lo vemos en cualquier barrio popular. Entonces transferirle a salud para que tengamos centros de rehabilitación, de contención, que no los hay, y después achicar esta brecha de desigualdad que claramente facilitan esa metástasis al ritmo que lo estamos viendo. Vinimos mucho tiempo tratando de hacer fuerza en los medios amigos para poder hablar de estas cosas y con el tiempo suficiente para que no vuelva una solución que sea peor que el problema. Pero es muy difícil, porque para poder entender la problemática hay que estar adentro,
Y para poder hablar hay que estar afuera. Claro. Y eso es un problema, porque muchos años desde La Garganta lo que nosotros decíamos es, che, no hay villera ni villero, no estaba el Pitu todavía, no hay villeras y villeros en los paneles de televisión, no hay villera y villero en las plataformas de los partidos políticos, no hay villera y villero en las cátedras de la universidad, no hay villera y villero en los tribunales de justicia. Basta de decirle los sin voz, que son barrios sin micrófono, son barrios sin imprenta, digo, pero voz tiene, entonces habiliten la primera persona, que más de 30 años de democracia no nos traiga mejores voceros para los sectores populares, que nos traiga las voces de los sectores populares. Y acá nos retiramos de esa posición, acá es al revés, acá estamos diciendo necesitamos que hablen en tercera persona, acá sí necesitamos que hablen los que están afuera como si no fuera un problema ajeno, porque no lo es. Estamos hablando de crímenes que suceden a 15 cuadras de la jefatura de gobierno. Zabaleta llevaron un barril de cemento con un tipo cortado en pedacitos y no sale ni en los diarios, porque es muy difícil plantear la problemática. Hay un sector que es más punitivista, la línea Bullrich, Pichetto, Milei del asunto del orden y demás, y después hay un lado progresista que tampoco tiene un manual para esto, digamos, no hay una experiencia vencedora en la región y no hay dentro del dogma una idea de cómo abordar. La verdad es que nosotros vemos una voluntad del campo popular y también generacional de reconstruir la perspectiva y el proyecto nacional y popular a una mirada que aborde esta problemática, porque hablar hoy de desigualdad, de pobreza, y no hablar de esta realidad es como hablar de cuestiones urbanísticas en Ucrania, como si no estuvieran cayendo bombas todo el día. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? La podemos discutir. Lo que no podemos es hacer de cuenta que no está sucediendo. Pero el problema, ahí está, Nacho, vos decís cuál es la solución, discutámosla. Pero por lo menos, ¿atienden el reclamo? ¿Hacen algo o dejan que actúen los narcos por su cuenta? Estás dando el ejemplo de la Villa Zabaleta. Vos decís, hoy es impenetrable. No es que es impenetrable. Hay un montón de familias que son las que toda la vida hicieron que fuera la comunidad digna de laburantes que siempre fue, pero en una situación absolutamente apremiante y, como decía recién, totalmente desguarnecida de cualquier protección efectiva del Estado, que no sea una apuesta. Digo, ahí la respuesta que nos dio el macrismo fue literalmente mandar un tanque de guerra chino del que Bullrich se golpeaba el pecho. Después vino una ausencia absoluta del Estado, y hoy no tenemos respuesta. Imagínate que no tenemos respuesta por los comedores que alimentan a 40.000 personas, solo los de La Poderosa, porque puede tener 40.000 comedores que alimentan 10 millones de personas. Pero no tenemos respuesta, no tenemos un funcionario con el que plantear. La ministra de Desarrollo mismo, la única respuesta que tuvimos por la cuestión alimentaria fue que hicieran una fila, y hicieron la fila las compañeras y todavía no se comunicaron con ninguna. La verdad que la situación es desesperante, y como para la clase media también es la situación desesperante ahora, porque ahora el problema no es del laburante de la economía popular, ahora es del monotributista, del laburante de la pyme, del dueño de la pyme, el laburante de la transnacional. Esas problemáticas se imponen en la agenda mediática, y todo esto va al fondo de la fila otra vez. Nosotros estábamos discutiendo el salario de las cocineras comunitarias, porque nos escandalizábamos cuando una funcionaria pública tenía una empleada en negro y el Estado tiene miles, que son las compañeras nuestras. Entonces, que ahora la única novedad que haya sobre los programas sociales es que le van a cambiar el nombre, y que el nombre que le van a poner encima, con el monto congelado, es volver al trabajo. Imagínate vos lo que piensa una compañera nuestra que labura en casa de familia, por ahí en 2 casas de familia, hasta en 5 casas de familia laburan compañeras, y además laburan en un comedor para darle de comer a miles de pibes a los que el Estado tiene ahí tirados, y después llegan y hacen la tarea de cuidado de su casa. Las trabajadoras de la triple jornada le llaman nuestras compañeras. Esa trabajadora de la triple jornada, vos le vas a decir que ahora va a volver al trabajo. Ya tiene trabajo, lo que necesita es un salario, lo que necesita es que se reconozca, que tenga aguinaldo, vacaciones, cobertura médica. En esa discusión estábamos cuando nos mandaron de vuelta a rezar que por favor nos manden los alimentos, porque no mandaron un paquete de arroz en 2 meses, y estamos un poco en esa de vuelta. Entonces toda esta cuestión de fondo, de cuál es el problema que nosotros vemos, de por dónde está desbordado, de la contención que creíamos que hay que dar, quedó lejísimo respecto de soluciones y respuestas mucho más urgentes que tampoco están. Están haciendo en este momento, bueno, además que ahora vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema de los comedores y el drama que esto, pero están haciendo una campaña ustedes por por útiles escolares en el comienzo de las clases, ¿no? Largaron una
aprovechemos este momento para convocar también a la gente que solidariamente se acople a esta campaña, Nacho. Bueno, gracias por eso también. La verdad que se hace recontra necesario. Hablaba anoche que tuvimos ahí un encuentro virtual con compañeras de distintas regiones, con una compañera del barrio 29 de agosto de Chaco que se llama Araceli, y contaba un poco eso, que había mandado a los pibes con zapatillas que le quedan chicas y que no había podido comprar los útiles por lo que había gastado en comida. Otra compañera, Jessica, de la Villa 31, planteando lo mismo. Esa es la que digo, está trabajando en 5 casas de familia, en total en el día laburaba de 14 a 22, que más o menos 8 horas diarias, sumó 5 más la mañana para ver, y no le podía comprar la mitad de los útiles. En provincias como Mendoza aumentó 500% la canasta escolar. O sea, un cuaderno sale 5.400 pesos, un guardapolvo sale entre 10.000 y 15.000 pesos. Obviamente las compañeras y compañeros nuestros, la familia de los barrios populares, no están en condiciones de asumir ese costo. Y la respuesta que dio el Estado, que fue este bono, no sé cómo llamarlo, de 70.000 pesos anuales, que significa 5.800 pesos por mes, o sea, un cuaderno y 2 lápices por mes, se cobra 60 días después. O sea, si vos necesitas cobrar eso y sos un potencial beneficiario porque cobras la AUH o cobras asignaciones familiares o llegás a un monto menor a 4 millones de pesos en el año, te corresponden esos 70.000 pesos, para lo cual tenés que ir al colegio, llevar un certificado escolar que tenés que poder imprimir, que te lo firmen y cargarlo en el ANSES. O sea, tenés que tener internet, tenés que poder imprimirlo y tenés que poder esperar 2 meses. Bueno, casi ningún compañero o compañera nuestra puede, así que quienes del otro lado puedan contribuir a la realidad de esas familias. Hay un alias que es moto.poderosa en mayúscula, que está exclusivamente al servicio de la campaña. Nos pueden encontrar en las redes de La Garganta Poderosa, también comunicarnos por ahí. Y hay un correo electrónico que se llama educacionpopularpoderosa@gmail.com. Por cualquiera de esas vías, no solamente se pueden acercar donaciones de útiles, sino también se pueden acercar a participar, porque algo que nos pasa mucho por estos días, y después que estuvimos allá en tu programa en C5 también, es que escribe muchísima gente que por ahí en otro momento no le nacía la participación, claro, en el territorio, claro, o colaborar o comprometerse, y en estos escenarios aflora, nosotros a puertas adentro le llamamos la perversa bonanza, pero hay algo lindo en nuestra sociedad en los momentos de crisis también, que hay una iniciativa de comprometerse, acercarse, y ni siquiera le decimos a la PODE o a La Garganta, acérquense a la organización que quieran, al espacio, centro comunitario, a sociedad de fomento, al espacio cultural que tengan cerca, al que les genere confianza, pero la verdad que hace falta manos, corazones, gargantas y por supuesto recursos. A ver, el mail era Educación Popular Poderosa. @gmail. Y el alias para moto.poderosa, todo en mayúscula. Moto.poderosa. Ese es el alias para depositar lo que quieran, para contribuir. ¿Y en cuántas provincias están, Nacho? ¿Cómo ha crecido, En todas. ¿En todas están? Sí, hace varios años ya. Hay otros movimientos sociales y otras organizaciones también. La nuestra tiene esa característica porque un poco también la experiencia comunicacional de La Garganta nos abrió las puertas a muchas universidades en el ámbito nacional y latinoamericano, a través de Claxo fundamentalmente, que tiene y tuvo en su origen un respaldo muy fuerte de Lula. Muchas compañeras y compañeros de los barrios populares son convocados para intervenir en espacios de debates que son teóricos, pero la contraprestación a esa participación nuestra es que nunca viaje un solo compañero, que viaje alguno más para establecer lazos con los territorios cercanos, y eso nos permitió tejer una enredadera de asamblea de base que hoy está no solo en todas las provincias argentinas, sino en todos los países de América. Y la revista obviamente sigue. La revista sigue, es fantástica. Vuelve en papel ahora en marzo. Vamos a hacer un dossier seguramente especial de cara al 24, que no va a ser un 24 más, y entendiendo todo lo que ahí se pone en manifiesto, pero ahí también va a estar presente seguramente el tema de los comedores. Nosotros todos los 24 llegamos a la plaza entre las 6 y las 7 de la mañana, nos vamos al final, participamos de las 2 marchas cuando hay 2 marchas. Ojalá que este año haya una sola convocatoria, y hay que extender esto, que sea una sola convocatoria. Terminemos con el boludeo de 20 marchas un día, porque es una sola realidad, y este año tiene que ser
una sola marcha como ha convocado los organismos defensores de derechos humanos. Subrayamos eso, sí. Participamos de esa mesa también de los organismos y creemos que esta realidad que hoy viven nuestros comedores pone de relieve la ausencia de los 30.000, eso los trae al presente. A nosotros no nos conecta con los 30.000 solamente su condición de detenidas o detenidos desaparecidos. Lo que nos conecta con ellos es su causa en vida. Gustavo Cortiña, el hijo de Norita, trabajó en un comedor de la 31 y así podríamos nombrar miles. Entonces nos parece que esos 30.000 sostienen hoy todavía los comedores, porque toda esta participación social de la que hablamos está muy vinculada a ese ejemplo. Y a la vez sentimos que los comedores alimentan la democracia, que si no fuera por los comedores, claro, y vos tenés hoy un salario mínimo 40% por debajo de la línea de la pobreza, estarían desbordados los cementerios. Y si no están desbordados, por el trabajo que hacen estas compañeras y estos compañeros, que lamentablemente todavía no son reconocidos por el Estado. Bueno, estamos con Nacho Levy en esta mañana, con esto que estaba comentando recién. Lo vimos crecer, digamos, en este grito que identifica la revista, ¿no?, de La Garganta Poderosa, y hablando sobre esta realidad cruda, y bueno, reiterando, ¿no?, todos aquellos para esta campaña de útiles o aquellos que se puedan acercar solidariamente. Es un momento de mucho acercamiento a través de educacionpopularpoderosa@gmail o el alias de la cuenta moto.poderosa. Seguimos en un minuto, vamos a una pausa y seguimos con Nacho Levy comentando y hablando en este momento. Hasta las 10 de la mañana, escuchalo a Gustavo Silvestre en Radio 10. Hey, familia, tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Quien te mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando like. Hay que ponerle fin, piensen bien que compartir genera mucho bullying, ojo con el sharing. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el Sharenting en movistar.com.ar/Sharenting. Movistar. La batalla del sabor la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo. De Galletitas Cookies. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. La realidad es una sola y se escucha en todo el país. Radio 10 Federal. Sumate a nuestra red de repetidoras que crece día a día. Envíanos un mail a comunidad@radio10.com.ar y lleva la radio a tu ciudad. Cubriendo toda la Argentina. Comunidad@radio10.com.ar. Radio 10 Federal. El sonido de la realidad. Hey, familia, tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Quien te mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando like. Hay que ponerle fin, piensen bien que compartir genera mucho bullying, ojo con el sharing. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el Sharenting en movistar.com.ar/Sharenting. Movistar. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Zermatt es la batería que va. Va con vos a todos lados y con la garantía que necesitas. Hace más de 60 años produciendo en Argentina. Zermatt, la batería que va. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Es tu radio, decí lo que quieras.
1150 05 0710. El WhatsApp de Radio 10. Nadie porque yo te amo con la fuerza. Regresa con sus más grandes éxitos Rafael Victoria Tour 2024. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? 7 de marzo, Movistar Arena. Tickets a la venta en movistararena.com.ar. Escándalo, es un escándalo. Celebrando más de 60 años de trayectoria. Rafael en la Argentina. Produce Phoenix Entertainment. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en Hipermarket y Carrefour.com.ar 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, cacao y shampoo. Con mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos secos, leche larga vida y jabón para la ropa. Además, pata muslo a 1.599 pesos por kilo. Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos. Válido del 27 de febrero al 4 de marzo de 2024 inclusive. Pollo no válido para sur. Más información en Carrefour.com.ar. Qué bueno que los chicos volvieron al colegio. Sí, ¿la casa? ¿Quién la cuida? Instalé la alarma Verisur. Tenías razón. Ahora estoy más tranquila viendo mi casa desde el celular. Contratá Verisur Alarmas llamando al 0800-222-5014. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. ¿Tenés dolor muscular o articular? Probá Voltaren 12 horas Emulgel, el único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Contiene diclofenac dietilamónico, único con doble concentración versus otros diclofenac tópicos de venta libre, basado en IQVIA, noviembre 2023. El lubricante americano Valvoline. Mañana Silvestre. 15 años despertándote con... Mañanita de miércoles 28 de febrero, ¿eh? Sí, que está muy linda, Gustavo, con 22 grados 6 décimas de temperatura ahora, humedad del 92%, viento del sudoeste apenas, a 2 kilómetros, algo nublado el cielo, pero vamos a tener mucho calor. Prepárense mucho para calor. los 30. Mucho calor, sí, mucho calor. 31 de marzo, 31 de máxima. Bueno, y actualizamos información con Eloísa. Buen día, Eloísa, ¿cómo estamos? Buen día, Gustavo, y todo el equipo de Mañana Silvestre. Sí, bueno, vamos a comunicar una noticia, otro golpe al bolsillo que lo vamos a ver reflejado seguramente en un par de meses, porque se viene un nuevo aumento de los encargados de edificio. Acordaron una suba salarial del 45%. ¿Y por qué digo al bolsillo? Porque seguramente con los meses esto se va a trasladar a las expensas, ¿sí? Se va a aplicar este aumento del 45% sobre el salario básico que corresponde al mes de enero de este año. Y también sobre acuerdos salariales hablamos de los trenes, porque ayer la Unión Ferroviaria, Señaleros Ferroviarios Argentinos y la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos acordaron un aumento del 12% para el mes de febrero y sumas no remunerativas del 16% para enero. Pero atención con esto, porque el sindicato de la fraternidad no aceptó esta propuesta que les hacían, rechazaron el ofrecimiento y manifestaron que van a estar aguardando hasta la última audiencia conciliatoria, que va a ser este viernes. Respecto a la nueva propuesta que le hagan, van a evaluar si se vienen nuevas medidas de fuerza o no respecto al servicio de trenes, así que hay que estar muy expectantes a esta noticia. Y un informe, la verdad que no nos llena de orgullo para nada, es que el Centro de Economía Política Argentina reveló que en noviembre del año pasado se perdieron casi 8.700 puestos de trabajo. Y según el análisis que hicieron, pronostican que para diciembre de este año la pérdida podrían alcanzar los 30.000 puestos de trabajo, dada la situación en la que está el país. Y el hecho policial, tenemos que hablar, ocurrió en Morón, sí, un policía retirado mató a un motochorro de 17 años que intentó robarle la camioneta. Están investigando todavía y tratando de buscar un cómplice que se dio a la fuga, y bueno, al día de hoy todavía no lo encuentran, pero seguramente vamos a tener noticias sobre este tema. Muchas gracias, Eloísa. A usted. Estoy sorprendido, ¿no? Porque por ahí la gente después se queja, en la tele también, pero uno tiene que estar actualizando información en forma permanente, ¿no? Y varias veces tuve que leer y entré a ver si era realmente cierto o era una fake.
Y no puedo creer, ¿no? Digo, este gobierno sorprende todos los días. Y la ministra de Seguridad, que Patricia Bullrich, que dijo que ayer que si el presidente lo pedía iba a mandar la gendarmería al sur en contra de los gobernadores, dijo que volvió a criticarlo, un gobernador de su espacio, ¿no? Esto habla de lo roto que está todo el sistema político en la Argentina. Y dijo, en Chubut no vive nadie, hay 1 millón de guanacos. Sí. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno nacional, esto es el gobierno de Milei. En Chubut no vive nadie, hay 1 millón de guanacos. Hablaba de la meseta patagónica chubutense, la discusión por la minería, viste que se había votado, que la gente de Chubut resistió, siendo de allá, te imaginas cómo me pega, muchísimos oyentes lo están marcando en el día de hoy, y entonces describía eso, el territorio que tiene mucho para explotar, que la gente lo había rechazado, dice, no vive nadie, hay 1 millón de guanacos. Claro. Es increíble, digo, ¿eh? Todos los días te sorprenden, ¿eh? Todos los días te sorprende, todos los días sorprende. Bueno, estamos con Nacho Levi, que es referente de La Garganta Poderosa, que además los que nos siguen por el canal de YouTube, hoy lo vamos a tomar de modelo, ¿no? A Nacho, porque tiene una no es una remera, es como se llama. Sí, la cortaste vos, ¿no? ¿La cortaste vos? No. Si me está retando el gato desde que llegué, porque le corté las mangas. ¿Le cortaste las mangas vos? Sí. La convirtió yo pensé que era otra. Es la misma que la tuya. Claro, no, pues yo tengo una, y cuando llegó a Nacho le dije, yo tengo una remera, no eso. La normal, me dijo, claro. La normal. Yo pensé que era otro modelo que lo habían hecho, pero estuviste muy bien, lo hiciste. No, bien. Sí. Perfecto, Bueno, para los que no están viendo, es una remera que tiene el pañuelo de las madres que hacen los amigos de Manos Argentinas, siempre nos están dando una mano a los comedores y demás. Así claro, y vos me decías, están ahí en Villa Pueyrredón, y nosotros siempre también aquí, porque tienen unas remeras, ahora que se viene el 24 de marzo, esa yo le regalé una Tati, una parecida, y que son muy lindas, ¿no? No te tapes, deja que lo vean ahora también, ahí está. No, y así además también los que quieran comprar y ayudan de paso también de esa forma a los comedores de La Garganta. Ahora de cara al 24 sé que va a salir una de abuelas que viene a dar una mano en los comedores, como lo hicieron también con la remera de Ramona. Ellos hicieron una remera de Ramona en su momento para ayudar a los barrios populares en la pandemia, así que de verdad gracias por el aguante. Manos Argentinas, que el local está ahí en Villa Pueyrredón. ¿Cuál es la dirección? Artigas y Cocranes, creo. A ver, Tom, ahí. Mientras tanto avanzan los pedidos para que hagamos en el gato un tatuaje como el de Nacho para poder cortarte la remera. Artigas 5400 está el local de Manos Argentinas, donde tienen una variedad impresionante de remera, y tienen esta que es muy linda. Está en redes. La de sí, en Manos Argentinas. Este viernes, Gato, si querés te enseño a cortar una remera de esa forma, y el otro te tatuamos. Ahí está, en vivo. Todo en vivo. Acá Bueno. Lilian García, perdóname, ya está pidiendo mucho la gente el alias y ya hizo la transferencia, Nachito, como Lilian, un montón de oyentes, moto.poderosa, todo en mayúscula, ya empiezan los oyentes de Mañana Silvestre a colaborar. Y el mail es educacionpopularpoderosa@gmail, porque como bien dijo Nacho, a veces no es, ahí están haciendo ellos, reitero, la campaña por útiles escolares, a lo largo y lo ancho de la Argentina, pero no solamente, también puede ir voluntarios, mucha gente que tiene un tiempo libre, que muchas veces no saben qué utilizarlo. Este es el momento de la solidaridad, como yo siempre digo, Nacho, no sé si estás de acuerdo, y también va para nuestros dirigentes políticos, abandonen Twitter y pasen a la acción, ¿no? Estaría buenísimo, la verdad que escuchamos muchas críticas o muchos análisis de cómo la clase política se aleja de los territorios en esta coyuntura, en este modelo, y efectivamente por momentos pareciera que es una discusión
endogámica, muy cerrada respecto de los problemas que hay en el territorio, y se dice bajar al territorio, y nos enojamos con que digan bajar al territorio, pero sí, si es bajar, que bajen, o lo que sea, es necesario que los problemas de la mesa, de las casas, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, de los barrios populares, se empieza a entrelazar con la agenda mainstream, con la agenda prioritaria, con la agenda de la política, con la agenda de los medios, porque no hay más para abajo. Eso llegó un fondo, me mandaban ayer, nosotros hacemos siempre un punteo, le llamamos todos los domingos de asamblea, somos 114 asambleas en Argentina, y cada una lleva un reconto de sus demandas, de sus conquistas. Entonces hacemos una especie de embudo que el lunes compartimos entre todos, intercambiando ahí las preocupaciones, las problemáticas, las prioridades. Y entre los datos que salían de ese punteo estaba que en enero vimos el ajuste interanual más importante de los últimos 30 años. Fue un ajuste del 39,4%. 77% el subsidio de la energía, 72% la transferencia a las provincias, 38% las jubilaciones, 31% de las universidades, 29% de las asignaciones familiares, 27% de los salarios del Estado, 23% de los programas sociales, 17% del subsidio al transporte y el 4,5% de la asignación universal por hijo. En total un ajuste de 2,7 billones, de los cuales 0,9 billones, más de un tercio, proviene de las jubilaciones. Entonces, a esta convocatoria que hacía el gato, acercarse al territorio, a participar, hay un montón de espacios, porque cuando hablamos del narcotráfico parece algo abstracto, de la macropolítica, de la geo, de cómo se contrarresta, y se contrarresta, entre otras cosas, con alternativas para que las pibas, los pibes puedan proyectar su vida a mediano plazo, al menos con cierta armonía, con cierta contención, con cierto amor alrededor, y esos son espacios de murga, espacios de guitarra, espacios de apoyo escolar, espacios de fútbol popular, cualquier apoyatura, cualquiera de las cooperativas que se componen de ese encuentro comunitario que sucede en las asambleas. No es solamente una cuestión dadivosa o caritativa, no tiene que ver con dar, sino involucrarse. No, y con lo que recibí de eso también. Mira, yo una de las primeras piñas que me comí en Zabaleta, cuando la PODE recién empezaba, ya por los albores de 2001, fue dando un espacio de apoyo escolar, cuando no éramos mucho más que eso. La PODE empezó así, éramos un equipo de fútbol de chicos del barrio, y un espacio de apoyo escolar después del comedor, y en ese espacio de apoyo escolar estaba Leandro, que tenía 11 años en ese momento, y trajo la tarea de la escuela, era una lista de palabras a las que había que contraponer el antónimo. Entonces empezó lindo, feo, alto, bajo, blanco, negro, y de golpe apareció libertad. Esto hasta hay una calcomanía hecha de la PODE, porque parece que lo hubiéramos ajustado a los eslogans de la época, pero te estoy hablando de 2004. Libertad. Y nos empezamos a mirar entre nosotros. ¿Y qué ponemos? ¿Cuál es el antónimo, ¿no? El antónimo de libertad. ¿Y ustedes qué dirían? Le pregunto yo acá. Esclavitud. Dictadura. Sí. Nos quedamos callados, nos miramos, nos sonreímos, ellos se quedaron callados también, y de golpe Leandro levantó la mano y dijo, ¿pueden ser 2 palabras? Y nosotros estamos en un espacio de educación popular, donde justamente nos corremos por izquierda nosotros mismos y decimos, ¿quién dice que para cada palabra hay un antónimo que se contrapone? Y tal vez sean 2 palabras, dijimos nosotros. ¿Cuál es el antónimo de libertad? Y entonces Leandro se paró y dijo, para mí el antónimo de libertad es no comer. Mira vos. Y bueno, si nosotros reconfiguramos nuestra perspectiva en función de esa mirada de la libertad que tiene Leandro, bueno, tendríamos que ver dónde ponemos la estatua de la libertad, cuándo es que avanza y cuándo es que retrocede, porque lo que estamos viviendo en los comedores comunitarios es absolutamente incompatible con cualquier tipo de libertad. Hasta hoy lo que funciona, porque no bajaron un paquete de arroz, es una tarjeta alimentar que está pensada como una política de complemento, no de cobertura. La tarjeta alimentar para madre de 7 hijos, para AUH hasta 14 años, discapacidad sin límite y embarazo en todos los casos. Pero si vos tenés pibes mayores de 14 años que no tienen discapacidad, no estás contenido por la tarjeta alimentar. Y la alternativa que tenías a eso, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los PNUD, que de alguna manera nutrían de alimento a cerca de 3.000 comedores, de los 40.000 que hay a 3.000 comedores, bueno, no estamos pudiendo
actualizar ni renovar esos convenios porque no hay designado nadie del gobierno para poner esa firma. Sí. Imagínate el nivel de desidia frente a la problemática que Leandro a los 11 años y cualquiera de nosotros se daría cuenta, es la primera de todas las que tenemos. Quisieron declarar emergencia sanitaria, de seguridad, de defensa, energética, social, económica, la alimentaria no. Y lo que menos queremos nosotros, estamos organizados hace 20 años. Tenemos un montón de compañeras y compañeros que son cuadro político de los territorios. Lo que menos queremos es estar discutiendo comida. Claro. Pero si no discutimos comida, ¿cómo hacemos? Claro. Ahora, me gustó mucho la semana pasada. Yo creo que es el momento de ustedes, de los dirigentes sociales, que los que ponen siempre el cuerpo y la cara, y lo están haciendo en este momento, mientras muchos dirigentes están escondidos debajo de la cama y no dan la cara. Y la semana pasada, cuando estuviste en Minuto 1, frente a la campaña de desprestigio que hicieron contra Juan Graboy, porque es el primero que asomó y el primero que se animó frente a este gobierno, y vos lo bancaste y me dijiste: me saco el sombrero con Juan Grabois. Me parece que Juan es un dirigente social, nosotros hemos tenido nuestras discusiones, nuestras diferencias, pero es tiempo también de juntarse. Yo estoy haciendo mucho, se tienen que juntar en una misma mesa. Hay que aunar esfuerzo. Estamos en esa desde hace mucho, con Juan en particular, digo, tenemos nuestra diferencia y discutimos, pero obviamente que somos compañeros de un mismo objetivo y además un ser humano con una madera que es incuestionable. Sí, nosotros hablamos después del aire, lo bueno que tiene Juan es que las operaciones se terminan cuando le pones un micrófono adelante. Claro. Entonces habla y decís, qué sé yo, yo puedo tener diferencia con Juan, pero manejan un nivel de desconocimiento y operan sobre un nivel de desconocimiento tal que lo acusan de lo único que nadie jamás nunca acusaría a Juan, que de haberse quedado una moneda ajena, que tengamos que estar haciendo una campaña de defensa de la única, de ser funcionaria del Estado que vive en un barrio popular desde siempre, como Fernanda Miño. Es una vergüenza. Entonces un poco lo que hablamos es eso. Yo entiendo como estrategia electoral, netamente electoral o personalista, este debate que se da en nuestro sector, porque hay muchos que han asumido esa posición de decir: yo no me puedo erosionar ahora. Si yo salgo a dar esta pelea ahora, que todavía este gobierno tiene el aval, el apoyo que tiene, me voy a erosionar, ellos se van a victimizar, a mí me van a demonizar, y entonces después no voy a tener la misma fuerza para salir a disputar la representación del enojo de la clase media, que por supuesto va a llegar en 3-2-1, porque este modelo no funca, lo sabemos todos, lo hemos visto. Entonces vos podés tener ese plan de cara a las elecciones siguientes. Pero creo que lo que subyace al posicionamiento fuerte y expuesto de Juan es la necesidad y urgencia de salir a prevenir, porque todo lo que estás perdiendo en este interín en el que vos no te erosionás, no lo vamos a recuperar ni en 7 elecciones que ganes para adelante. Entonces, si se victimizan, que se victimicen, si te demonizan, que te demonicen, pues necesitamos que salgan a jugar, como dice el gato, y que si no salen a jugar, por lo menos tengan el decoro de salir a bancar a los que se comen este nivel de opereta por haber salido a jugar el partido que otros eligieron no jugar. Me parece que en eso es claro, y hay algo que sí va encontrando los dirigentes sociales, cumpliendo el rol que tienen que cumplir. A veces se enojan también cuando hay un gobierno popular de que cuestionemos ciertas cosas, que las pongamos arriba de la mesa, y no existiríamos, no cumplimos la función que cumplimos, ocuparíamos otro lugar. El nuestro es este, y las necesidades que ya eran urgentes cuando había un gobierno, no sé si más eficiente, pero al menos más amable con los sectores populares. Imagínate ahora, la verdad que la situación es desesperante, y que sobre ese escenario haya que estar todo el día a la defensiva, además desarmando pereta, una infidencia que ni siquiera sé si está bien que la cuente, pero nos cruzamos un mensaje con Juan esa misma semana, porque aprendimos también en pandemia a cuidarnos más nosotros, cuidar de nuestros propios compañeros. El nivel de entrega, de compromiso también a veces nos llevó a posiciones de mucha alienación, de llegar a dinámica entre nuestras propias orgas parecidas a las que criticábamos fuera de nuestras orgas. Entonces ahora nos preguntamos cómo está, tratamos de cuidarnos un poco más. Muy bien. Y Juan había ido al médico, me dijo 3 días, tengo que bajar 3 días para estar más tranquilo. Entonces, bueno, boludo, dale, pero cuidate, se enchufó. Bueno, el día hacia la mañana siguiente fue la etapa de Clarín y vino todo. No le dieron entonces realmente digo, con las diferencias que tengan o no políticamente, chapó a los que ponen el cuero, porque hay que tener ese cuero, y cuanto menos sean ahí en el frente de batalla, más difícil la tienen. Así que ahí cabe por ahí una interpelación más introspectiva para aquella y aquellos que están decidiendo de qué lugar dar la pelea, porque esto que estamos viviendo no es un momento más de nuestra historia. Nacho, yo, perdóname, pero hilando con esto, indudablemente que hay una estrategia
enfrente de destruir lo que puede emerger, lo que decía el gato. Y hay una sensación de liderazgo, o también del otro lado nosotros como que hay una necesidad de que emerja un liderazgo, ¿no? Y que vemos que puede surgir de los movimientos sociales. Y me parece que este es un tiempo en que están apuntando para destruir a los dirigentes sociales. Bueno, creo que tiene lógica. ¿Lo votaste a Juan en la interna o no? Te voy a desafiar. ¿Lo votaste a Juan? ¿Fuiste a votar en la interna de cuando era Massa o Juan Grabois? Mirá el apriete que te puse. No, pero qué apriete. No creo que, debe haber mucha gente que por ahí nos está conociendo ahora, pero cualquiera que no nos haya conocido ahora no tendrá ninguna duda de a quién votaríamos nosotros entre Massa y Grabois. A vos te sorprende, ahora te la doy vuelta. A vos te sorprende que Juan Grabois esté ahora en la calle y Massa no. ¿Dónde viste a Massa con una bandera? La de Tigre y en la oficina. La verdad que venimos bancando causas populares de siempre y que nuestro camino es el mismo, de todo punto de vista. Yo lo conocí a Juan cuando Juan vivía en el Bolsón y no ponía la cara al frente del movimiento para no robarle protagonismo a los compañeros de los barrios populares. Lamentablemente después tenemos una coyuntura y una realidad que hace que cualquier dirigente más o menos parecido a nosotros, y cuando digo nosotros digo hombre, blanco, de 40 y pico, heterosexual, mejor para el mainstream. Si maneja un lenguaje más o menos parecido al de una universidad, mejor para el mainstream. Entonces, para esa clase de compañeros, nos es mucho más fácil instalar la existencia o la realidad de un movimiento social, aunque fuera pedorro, aunque ni existiera, que para cualquier compañera negra de los barrios exponer un pedacito así de 500 años de resistencia ancestral. Entonces me parece que en ese menjunje y en ese recorrido nos hermanan un millón de cosas con Juan, y yo no tengo duda que cada paso que ellos den dentro de lo institucional, que es un camino que nosotros no hemos recorrido, porque no formamos parte nosotros de una estructura partidaria propiamente dicho, no nos hace menos compañeros ni nos impide construir todo lo que construimos. No, pero viene a lo que preguntaba Pablo, ¿no? Porque Juan empezó a recorrer ese justamente, y ya hoy es y va a convertirse en un líder político importante, pero ustedes están haciendo ese trabajo social de contención que suma también a la otra tarea, que alguien lo tiene que hacer necesariamente, ¿no? Para abonar a la proyección de algunas de luz, de esperanza dentro de todo lo que es catarsis y desencanto, nosotros vemos con muy buenos ojos el trasvasamiento generacional de la clase política. Me parece que vos nombras a Juan, pero si estaríamos hablando de Santoro, yo te diría algo parecido. Si estuviéramos hablando de Miriam Bregman, también te diría algo parecido. Y me parece que en la dirigencia de los 40 hay un código mucho más saludable que en la de 60. Yo no conozco dirigentes de 40 que estén en política Juan, para hacer plata, por ejemplo. Pero Nacho, ahí está. Ese es el punto, lo que acabas de decir, que es lo que a mí me moviliza en este momento. ¿Por qué no pueden estar sentados en una misma mesa los que vos acabás de nombrar? Que yo tengo, lo que vos acabas de decir, yo tengo el mismo respeto. Por una Miriam Bregman, por Leandro Santoro, por Juan Grabois, por Nacho Levi, por eso permanentemente te gusta. ¿Por qué cuesta tanto sentar en una misma mesa? Bueno, la construcción nuestra no azarosamente es social y no partidaria. No es que nosotros somos apolíticos. Apolíticos las pelotas, digamos. Apolítico es la posición política manifasta de dejar que otros hagan a nombre tuyo. Ahora, poder construir una plataforma de encuentro por fuera de la fragmentación de lo partidario, y bueno, nos permite a nosotros tener el vínculo que tenemos con todos los que te acabo de nombrar, y poder reivindicarlos sin necesidad de competir en el sesgo de una disputa partidaria, que también se entiende, pero que igual que vos, llamamos nosotros a este escenario, bueno, reunirnos todos aquellos con los que tenés poquitas diferencias, algunas diferencias y muchas diferencias, para poder hacer frente a estos con los que tenemos todas las diferencias. Claro. Y después, en todo caso, peinaremos más fino y veremos en qué cosa podemos hilar a otro nivel. Pero 100% de acuerdo, 1000% de acuerdo con lo que decís, y te amplío ese espectro, porque ahí podría decir uno, bueno, recojo del campo popular, ¿no? Si bien Leandro tiene extracción radical, es un radicalismo sensible, claramente tiene una perspectiva de justicia social, lo mismo Juan, lo mismo Miriam, pero cuando te digo lo generacional, te digo, por ejemplo, que yo en los últimos días me reuní en distintos lugares y por distintas cosas con Juan Maquieira y María Migliore. María Migliore también. Bueno, María Migliore tiene un pensamiento similar. Funcionaria de desarrollo
con Larreta, a quien nosotros interpelamos públicamente no solo por el tema de Ramona, por un montón de otros temas. Y cuando yo me junto con Milio Morales, dice, yo los respeto por eso. Si ustedes no hubieran hecho, no cumplirían su función. Y yo como funcionaria puedo tener mis críticas, pero no dejo de reconocer una persona de mi generación que está parada en un lugar tratando, y ahora está en la Fundación Fundar, que estuvimos nosotros la semana pasada justamente porque vamos a hacer un entrelazamiento del observatorio villero que tenemos las organizaciones populares, que es una especie de INDEC de los barrios, con Fundar y con Maqueira, que también fue funcionario de desarrollo del gobierno de Larreta. Hablamos hoy porque es director ejecutivo de Un Techo para Mi País, entre otras cosas con quienes hicimos el Registro Nacional de los Barrios Populares, que precedió a la Secretaría de Integración Sociourbana, al Fondo de Infraestructura Sociourbana. Digo, esos apoyos a estas políticas públicas son muy importantes porque no se pueden fragmentar a un condicionamiento netamente partidario. ¿Cuál sería la razón por la que saldrían a bancar el RENAVAP, Migliore o Maqueira si te restringieras estrictamente a lo político partidario? Hay algo de fondo en lo generacional que no se encuentra y que viene todavía mucho mejor en la generación de 20, a la que se le cae tan fuerte como si no tuvieran su derecho de estar enojada después de haber vivido las experiencias de representación democrática. ¿Y con el Cuervo Larroque? También nos hemos juntado muchas veces en distintos escenarios. La verdad que son muchos años. Que labura y sabe y conoce y trabaja de sol a sol, ¿no? Sí, creo que están en la gestión específica también, nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica también. Y en este punto donde hablamos de estos encuentros, de juntarnos, de debatirnos, es más desde una concepción general de compañeras, de compañeros, de cómo nos paramos en ese escenario, fuera de la función pública específica. Me parece que es a lo que hoy atañe al Cuervo y a otros compañeros que por suerte lo están haciendo en los bastiones que quedan de gestiones que exponen un modelo de Estado distinto a la abolición del Estado, que es esto que estamos viviendo. Totalmente. No, pero es importante lo que decís. Vos decís que hay una generación de los, como dijiste, 40 y los de 20 que tienen también una mirada y una perspectiva mucho mejor. Pero eso no tengo duda, para empezar. Porque viste que no, porque se habla como que nada, está todo terminado, que es una generación que no le importa nada, que... Pero es el cinismo que gobierna el mainstream. ¿Sabes cuántas veces vamos a un programa y dice... ¿Cómo se explica que Javier Milei ganó en los barrios populares? Claro. Poca pregunta me enoja más que eso. Yo, primero explícame cómo se explica que ganó en los barrios donde la gente pagó en universidades privadas para estudiar historia y cómo funcionó este modelo económico en cada momento. Y después, si alguien no tiene la culpa de esto que estamos viviendo, son los pobres y son los jóvenes. Claro. Los jóvenes llegaron a la política, se encontraron un gobierno macrista que los endeudó 100 años y después vino la experiencia parasitaria que vimos en el gobierno anterior. Si se hubiera postulado Bugs Bunny en lugar de posiblemente hubiera votado y posiblemente hubieran tenido razón. Entonces, que hay que exponer que este modelo no está bueno por todo lo que sabemos y que hay que construir una alternativa a eso, es obvio. Ahora, el que está del otro lado, el joven al que está señalando como responsable de esto, en los barrios populares, por ejemplo, es de una generación, de una camada que vive un nivel de participación y conciencia política que no vimos nunca para atrás las organizaciones sociales. Yo tengo compañeros de 35 años que están en una asamblea desde que tienen 7 u 8 y que han atravesado todos los debates de esta batalla cultural de origen. Entonces por ahí nosotros tenemos que hacer fuerza para revisar los tratos entre nosotros, para no pecar de machirulo en esta, para no pecar de verticalista en la otra. Y las pibas y los pibes que se formaron en esas asambleas y directamente te miran con ese escepticismo si ven que vos tenés una actitud mala con un compañero, no porque sea políticamente correcto, porque tienen en el gen de su construcción política eso. Y ojalá alguno de nosotros a los 20 hubiera podido desarrollar un lenguaje como el desarrolló Woz para movilizar a la juventud en el sentido de la rebeldía, como lo hizo él y tantos otros de esa camada. Entonces me parece que tanto Woz como Ofe, como Trueno, un montón a los que podemos abrazar, reivindicar y elevar de esa generación, bueno, son exponentes de un montón de pibas y pibes que por supuesto quieren vivir en un mundo mejor y en un mundo peor. El problema es qué herramienta damos para eso. Bancame 2 minutos. Estamos con Nacho Levi, que es el referente de la Garganta Poderosa. Sabés que yo se me va a veces, ¿no? Sí. Los renombro, ¿no? Pero la garganta profunda. Mira, me sale. De toda la gestión de Alberto Fernández, es la medida que más nos ha ayudado. Al menos logró devolver la mirada de los medios
a la agenda a la que su gobierno había desatendido por completo. Porque ahora que trae ese Furcio, yo me fui a escuchar y decir, pero estaban en un acto de Alberto Fernández y vos te reíste. Primero, ¿qué querés que haga? Que no me ría, que me pare, que le diga... que después, obviamente después hablamos después de eso, ¿no? Pero no solo que no era un acto de Alberto Fernández, era la presentación del Foro Social Mundial de UNESCO, en el que formamos parte del Consejo nosotros y también Adolfo Pérez Esquivel, y en el que estamos dando esta misma discusión de que en no sé cuántos cientos de ítems vinculados a los derechos humanos, en ninguno aparecía la cuestión del narcotráfico, que era el flagelo que azotaba a todos los barrios. Por eso estábamos ahí. Pero ahora estoy en comunicación con el vicegobernador de la provincia de Chubut, Gustavo Mena. Gustavo, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Gracias por atendernos, ¿no? Queríamos, seguir un poquito. Anoche estuvimos hablando con el gobernador, estuvimos hablando con usted el día anterior a propósito de esta ley que ha votado la legislatura, pero ahora un minuto, porque estoy un poco perplejo, ¿no? Si se puede denominar, porque la ministra Patricia Bullrich se refirió a su provincia diciendo que en Chubut no vive nadie, que hay 1 millón de guanacos. Si no sé si la escuchó, escúchela y escuchan también los oyentes. Es verdad, la provincia de Chubut está con un grave problema con el petróleo. Entonces tiene que ser muy cuidadoso, porque son cuencas maduras que en cualquier momento cierran. Y después tiene, digamos, desde la costa hasta la montaña, tiene todo tipo de minerales, y no vive nadie. Hay nada más que 1 millón de guanacos. Bueno, Gustavo. Sí, les da consejos la ministra Patricia Bullrich, ¿eh? Sí, si conocen tanto de la provincia, por ejemplo, yo les contaría que nos estamos haciendo cargo con el presupuesto provincial y de Río Negro y de Neuquén de una obra como es la repotenciación de los cisternas de gasoducto, que debería hacerlo la nación, porque hoy en Esquel y en todos los pueblos cordilleranos no podés poner una sola conexión domiciliaria de gas nueva, porque no hay capacidad de transporte. Es una obra multimillonaria que no la hizo el gobierno anterior, tampoco la va a hacer este gobierno nacional, y nos la pusimos del hombro, con lo cual lo nuestro no es llorar y reclamar cosas que no corresponden, sino que esta pelea la dimos porque, como dijo el gobernador, nos querían someter. Ni siquiera era una cuestión de plata, porque justamente lo que estábamos pidiendo es autorización para emitir deuda por la nuestra, precancelar esta deuda usuraria y no estar todos los meses enviando un diferimiento de plazo. En lo que respecta a estos dichos, subyace lo mismo, hay un profundo desprecio que parte de la ignorancia, de no conocer. Ya el solo hecho de decir la palabrita interior implica ignorancia, porque en el interior no hay un interior. Entonces la cava, que es el exterior, claro, nos pone a todos como si fuéramos todos lo mismo, y Argentina es un país diverso, en donde en Santiago del Estero hay problemas que son distintos de los de Chubut, una idiosincrasia distinta, y lo mismo Córdoba respecto de Misiones, e incluso dentro de las propias provincias patagónicas. Y entonces se hacen estas afirmaciones que son simplificaciones, que no tienen apego con la verdad. No es que no vive nadie, eso implica desconocer que hay gente que vive en Telce, en Cangán, en Castre, en Paso del Sapo, en Paso de Indios, etcétera, etcétera, y que en definitiva las decisiones sobre el perfil productivo de una provincia, qué hacer, qué no hacer, son decisiones soberanas de cada provincia. Chubut no es ciertamente una provincia militante. Chubut aporta al régimen o al sistema de coparticipación mucho más de lo que saca, más allá de los problemas que tiene por culpa propia, por haber tenido pésimos gobiernos irresponsables, gobiernos corruptos. Más allá de eso, lo cierto es que Chubut es una provincia que, como decía, pone más que lo que saca. Es uno de los 3 distritos cuyos recursos propios son superiores a los que reciben de coparticipación. Nosotros no vivimos de la coparticipación general de impuestos. Nos hacemos cargo de servicios a tarifa casi plena, mientras en el AMBA, en donde vive quien acaba de hablar, pagan todo subsidiado, energía eléctrica, transporte y demás. O sea, no somos nosotros los subsidiados.
Nosotros aportamos para que la única ciudad del país que tiene subte o trenes urbanos lo paguen a precio bajo, mientras nosotros tenemos rutas hechas pelota, puertos que no están como tienen que estar, infraestructura de servicio eléctrico o gas muy defectuosa. Pero bueno, nos la vamos a arreglar por nosotros mismos, insisto, nosotros no estamos mendigando nada. Lo que estamos diciendo es, habida cuenta que para el gobierno nacional nosotros somos, como dijo el presidente, de cabotaje, que no parecería que los que vienen dentro de las provincias no son argentinos. Ningún Estado nacional trata tan mal a otro Estado nacional como nos está tratando el gobierno nacional a nosotros. Ningún organismo multilateral de crédito trata a la Argentina. Imaginen ustedes si el FMI viniese y dijese, pagame todo ahora de un saque porque lo dice el artículo no sé cuánto del contrato. Y nosotros, como tomamos nota de eso, porque nos dicen que acá viven 1 millón de guanacos, también escuché en esa intervención que Exxon se fue de Chubut. Bueno, Exxon nunca estuvo en Chubut. No sé qué están mirando. Digo, lo que nosotros... Bueno, ahí Gustavo, como dijo usted, o como dijo muy bien el otro día el gobernador cuando habló frente a la legislatura, que hizo un mensaje muy tranquilo, muy didáctico, hay mucha ignorancia, ¿no? No solamente en los funcionarios del gobierno, sino también en el periodismo que los acompaña. Porque digo, esto, sumado a esto que reitero, comparar o decir, solo decir ya es despectivo, así como el presidente el otro día se burló y hizo una imagen del gobernador con síndrome de Down. Ahora decir despectivamente, muchachos, viven 1 millón de guanacos, a ver si empiezan a explotar. Ayer también muy libremente dijo, bueno, si el presidente me ordena, mando la gendarmería a Chubut. En cualquier momento les cae la intervención porque no están de acuerdo con lo que ustedes piensan, daría la impresión, ¿no? Sí, es prepotear y bueno, y además faltar el respeto sin poner la cara, porque además es a través de las redes sociales, esa burla que no tiene registro, pero bueno, nosotros lo que dijimos, no vamos a estar todos los meses desfilando por la Casa Rosada para que nos den un vencimiento de plazo. Déjennos que nosotros nos arreglamos por nosotros mismos, vamos a emitir una deuda, los acreedores privados van a tener muchísima más consideración en la que tiene el gobierno nacional, porque no vamos a estar pagando una tasa de 250% anual, vamos a pagar una tasa de 6%. No nos van a someter a todos los vencimientos agolpados, sino que vamos a tener plazo de gracia. No vamos a afectar el crédito de la nación, porque la vamos a respaldar con las regalías que son nuestras. Así que ahí lo que tiene que hacer el ministro del Interior, el de Economía y finalmente el central, es aprobar ese trámite que por un defecto del federalismo hace que nos aprueben las cuestiones que deberíamos resolver nosotros mismos autónomamente. Pero bueno, la norma está, cúmplanla porque no hay motivo, y lo dice el fallo del juez federal ayer, que lo tiene que facilitar o no facilitar, sino habilitar, porque siempre se ha hecho, o sea, no. Totalmente. No es que esto es una cosa, una novedad. Y bueno, y así cancelaremos la deuda, porque parece que hay acá un acreedor que no quiere cobrar. Y terminamos con la historia. Total. Gustavo, gracias por atendernos como siempre, y aquí estamos para seguir haciendo conocer los derechos plenos que tienen. Un abrazo. Un abrazo grande, que esté muy bien. Gracias. Gustavo Mena, el vicegobernador de la provincia de Chubut. 9 de la mañana, 5 minutos. Estamos aquí con Nacho Levi. Vamos a recibir enseguida a este productor de huevos con el que va a empezar a hacer una acción solidaria, y el primer destinatario va a ser entonces la Garganta Poderosa. Una breve pausa hacemos, y está ahí también Alfredo Zayat, con el que enseguida vamos a estar. Y Nacho es de Independiente. Y Alfredo es de Racing. Que venga de la cara cizaña, también Alfredo. También. Hacemos una breve pausa y venimos. Hasta las 10 de la mañana. Escuchalo a Gustavo Silvestre en Radio 10. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla.
mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella de noche y de día. ¿Sin batería en el auto? Cermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Cermat, la batería que va. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Duermo mejor con Belmo. Belmo, con Belmo sueño espectacular. Las voces de la realidad. Están en Argenzuela. Andrés Larroquea. Todo este tipo de expresiones que vemos con esta metralleta de Twitter descontrolada, tan aberrante, tan preocupante, que a veces, no sé, a uno le hace pensar si nos está gobernando un ser humano o monstruo, ¿no? De lunes a viernes a las 10. Jorge te cuenta el país que nos merecemos. Argenzuela. Jorge Rial, en Radio 10. El sonido de la realidad. Telequino, esta semana 60 millones de pesos más un auto. Y con tu número de cartón, 5 premios de 500.000 pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, Telequino. el lubricante americano Valvoline. ¿Tenés dolor muscular o articular? Probá Voltaren 12 horas Emulgel, el único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Contiene diclofenac dietilamónico, único con doble concentración versus otros diclofenac tópicos de venta libre, basado en IQVIA, noviembre 2023. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. ¿Sabes por qué es mejor un colchón Suavestar? Porque desde hace 55 años hacemos colchones con materiales de primera calidad que te garantizan disfrutar por mucho más tiempo y sin pagar de más. Encontrá tu colchón, somier o almohada Suavestar en nuestra web o muy cerca de tu casa, en alguno de los más de 3.000 puntos de venta en todo el país, y aprovechá las mejores promociones y financiación. Con Suavestar, tu colchón y tus sueños duran más. Mañana Silvestre. 15 años, pura. Bueno, Alfredo, bienvenido. Bueno, ahí estamos. Ya enseguida estamos Dale. contigo, ¿eh? Bueno, y Nacho, acá llegaron, gracias a Eduardo y Juan Ruchala, la granja Don Eduardo, están en la zona sur, y a partir de hoy, porque acá, en este programa, como yo siempre les digo, y no peco de soberbia, vamos a la acción y a los hechos. No nos quedamos en el relato o en la queja, buscamos permanentemente acciones solidarias. Entonces, y tenemos una audiencia impresionante, solidaria. Eduardo y Juan Ruchala son oyentes, seguidores de este programa, de Minuto 1. Me ligué con ellos porque el pequeño emprendimiento, los pequeños gallineros que puse en Capilla del Señor, y la semana pasada de ver la realidad que viven en su zona, de las necesidades. Ellos dijeron, bueno, dispone que vamos cada 15 días, vamos a donar, vos disponés a dónde va. Qué bueno. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 maples de huevos. Impresionante. Son de la granja Don Eduardo, así que hoy se los llevas Nacho. Ya Bueno, acá, gracias, che. Mirá. Desde acá no nos cruzamos, no lo he conocido personalmente. No, pero porque se tuvo que ir a nombre- rápidamente porque estaba en una distribución y bueno, así que después, ahora te dejo el contacto y se Recontra comunica. agradecido, de verdad. Bueno, Nacho, un gustazo. No, tengo una pregunta. Ah, perdón. No, tengo una pregunta. Bueno. Porque, no, ¿cómo no? Dígeme la última, la del estribo. Vamos. No, pero porque no me quería ir sin escuchar cuál es la idea, el pensamiento de todo lo que estábamos hablando.
de la cuestión generacional, de todo lo que venía. O sea, ¿cómo es la relación de ustedes con los sindicatos? Y si da como para sentarse en una mesa para buscar una nueva generación también del movimiento de los trabajadores de la CGT, digamos, ¿cuál es esa relación de ustedes? ¿Qué mirada tienen? Desde todo punto de vista, hermanado, porque somos trabajadores, trabajadoras, porque la construcción de la UTEP o la CETEP fue también una conformación sindical de aquellos y aquellos que caían en la economía popular o que desarrollaban un proyecto en la informalidad porque no tenían otra alternativa. Y desde ese lugar siempre buscamos el apoyo, los necesitamos de la misma manera que muchas veces vecinas de los barrios populares salieron a bancar el paro docente por la importancia de la escuela pública y por entender la situación de las maestras y de los maestros. Bueno, los trabajadores de la economía popular esperan esa misma respuesta, esa misma solidaridad de parte del movimiento obrero organizado. Después las características de cada uno de los sindicatos o de las centrales y las transformaciones, por supuesto que veríamos con muchísimo beneplácito que asomen nuevas generaciones en todos los frentes de la política, de la misma manera que la paridad de género tan demorada en algunos ámbitos pudiera empezar a cobrar forma material. Pero me parece que hoy lo que seguro no es momento de enfrentarse entre trabajadores o entre representantes de los trabajadores. Entendemos que hoy son los pilotos de avión, o la fraternidad de los trenes, o las maestras y los maestros, y después una central que llamó un paro y que a nosotros nos gustaría una posición lo más activa, lo más beligerante posible para resistir a una avanzada que no tiene piedad. Hablamos casi toda la mañana de los comedores y una encuesta de ellos, sobre los votantes de ellos, dicen que el 67% de lo que votó a Milei no aprueba el desahucio de los comedores comunitarios. Entonces, después de una semana de semejante demonización a Juan, de la mano de cualquier otro sindicalista que podría ser atacado por lo mismo, nosotros queremos reivindicar la Secretaría de Integración Sociourbana, el fondo que se querían cargar y que ahora demostraron, y la realidad sabemos, gracias al RENAVAP, 6.467 barrios populares, donde viven 1.124.797 familias, porque son viviendas, que son casas, que son familias, ahí hay seres humanos. Ojalá recuperemos la sensibilidad de poder entender que detrás de cada sindicalista, de cada dirigente social y detrás de cada cifra que nos revolean por la cabeza día a día, hay hombres y mujeres pasándola muy mal. Bueno, Nacho, gracias, contá siempre con nuestro apoyo y lo que podamos divulgar, porque es un momento de mucha presencia. ¿Cuál es la próxima etapa de La Garganta? La próxima etapa dijo ya referido al 24 de marzo. Va a ser referido al 24, no dijimos quién no, porque todavía no lo saben. Muy bien, está muy bien. Nachito, simplemente decirte, Miriam de Lanús, Graciela Ojeda y muchísimos oyentes están allí haciendo la transferencia al alias. Lo recordamos en mayúscula, moto.poderosa. Y te voy a dar Silvia Magluf, su contacto, se jubiló el año pasado como maestra y quiere dar apoyo escolar. Y Pato de Alejandro Korn dice cerca de su barrio donde puede ir, se ofrece para cocinar. Así que te pongo el contacto entre tantos que dijeron que se van a comunicar, ¿eh? Bueno, gracias, acá te vas con compañeros nuevos. Con compañeros nuevos. Exacto, y aparte con mucho huevo. Más del que ponen habitualmente, ¿eh? Gracias, Nacho, ¿eh? Bueno, breve pausa y ya venimos con Alfredo Zayat. Hasta las 10.